¿Y si la salvación no estaba donde me la habían prometido? Yo creía que Dios iba a curarme. Lo que encontré fue a un hombre. Y eso me salvó de otra manera. Cuando entré en el seminario, a los 22 años, no quería ser sacerdote. Solo quería dejar de existir tal como era. Borrarme, corregirme, callarme. Pero estaba aquel profesor. Aquel hombre de mirada demasiado serena. El que me vio, de verdad. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Nunca olvidaré aquel día de septiembre en que crucé la verja del seminario San Isidoro, en Sigüenza, con una sola idea en la cabeza: desaparecer. No morirme, no, solo borrar al chico en que me había convertido y que me daba asco. Desde los 14, luchaba contra una voz que me repetía que me gustaban los chicos. Cada vez que pasaba por delante de un espejo, me decía que era un error, un defecto que había que arreglar. Había leído libros piadosos, había ayunado, había rezado hasta dejarme las rodillas en carne viva. Nada funcionaba. Así que elegí el seminario. Allí, pensé, me pondrían derecho. Allí me convertiría por fin en alguien bueno. Los primeros meses, la regla me salvó. Levantarse a las 5:30, laudes, misa, clases, trabajo manual, vísperas, completas, silencio. No había tiempo para pensar. Cuando sonaba la campana, corría. Cuando tocaba arrodillarse, me arrodillaba más bajo que los demás. Quería demostrar que iba en serio, que estaba dispuesto a todo por cambiar. Los superiores decían que tenía una hermosa entrega. Yo sabía que era miedo disfrazado de fervor. Cada noche, en mi celda, contaba los días en que no había dejado que mis pensamientos se desviaran hacia lo que me negaba a nombrar. Cuando llegaba a 10, me felicitaba como un crío que gana una medalla. Y entonces apareció don Elías. Daba escritura y patrística. Apenas 40 años, pero ya una voz grave, pausada, que callaba a 30 seminaristas con una sola palabra. Nunca gritaba, ni siquiera fruncía el ceño. Planteaba una pregunta, esperaba, y siempre acabábamos encontrando la respuesta nosotros mismos. Yo bebía sus palabras. No porque hablara mejor que los otros, sino porque miraba a cada uno como si lo viera de verdad. Los demás profesores pasaban rápido por las caras. Él se detenía. Un día me miró 2 segundos de más. Noté que el corazón me latía tan fuerte que creí que lo oía. Al acabar la clase, me pidió que me quedara. Nada grave, solo entregar un trabajo antes. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Al salir, tropecé en el umbral. Me sujetó del brazo. Su mano estaba caliente. Me solté demasiado rápido, como si me hubiera quemado. No dijo nada, solo me miró con esa calma que me ponía nervioso. Aquella noche recé más que de costumbre. Pedí perdón por el calor que había subido dentro de mí. Prometí que no volvería a pasar. Pero pasó. Cada vez que hablaba de los padres del desierto y de sus luchas contra las pasiones, me parecía que hablaba de mí. Citaba a San Agustín: Señor, hazme casto, pero no todavía. La clase reía. Yo me ponía colorado hasta las orejas. Un día añadió, bajito: el deseo no es el pecado. Negarlo, a veces, lo es más. Bajé la vista. No me atreví a levantar la cabeza hasta que terminó la clase. Empezamos a cruzarnos más. En la biblioteca, donde ordenaba libros que nadie leía. En el claustro, cuando yo fingía repasar apuntes. No decía nada especial. Solo preguntaba: ¿qué tal, Gabino? Y yo respondía: bien, don Elías, apretando los dientes. Pero me quedaba. Siempre encontraba una razón para quedarme 5 minutos más. Apuntaba los títulos de los libros que cogía de las estanterías. Los pedía después, solo para tocar la misma tapa. Una tarde de noviembre llovía a cántaros. Estaba solo en la sala de estudio. Entró, sacudió el paraguas, me vio. Se sentó enfrente sin pedir permiso. Sacó un libro viejo encuadernado en piel, lo empujó hacia mí. Lee esto. Habla de un hombre que huía de lo que era. Lo abrí. Era un tratado de Juan Casiano sobre la octava tentación. Lo cerré de golpe.
Sonrió, no burlón, solo, comprensivo. No hace falta que lo leas todo hoy. Balbuceé un gracias y salí casi corriendo. Aquella noche lloré por primera vez desde que llegué. No a gritos, solo lágrimas que caían sin ruido. Me di cuenta de que ya no rezaba para curarme. Rezaba para que volviera a mirarme así. Para que siguiera viéndome. Al día siguiente retomé la rutina. Misa, clases, silencio. Pero algo se había roto. Ya no contaba los días sin pensamientos prohibidos. Contaba las horas hasta volver a cruzármelo. Me sorprendía espiando su silueta por los pasillos. Cuando pasaba, aminoraba el paso. Cuando hablaba, contenía la respiración. Me odiaba por ello. Y al mismo tiempo, por primera vez en años, me sentía vivo. Una noche, después de completas, me quedé en la iglesia. Todos se habían ido. Estaba de rodillas, con las manos juntas, pero ya no rezaba. Miraba la llama del cirio. Oí pasos detrás. No me moví. Se sentó en el banco de al lado. Estuvimos así, sin hablar, mucho rato. Luego murmuró, sabes, Gabino, uno puede huir lejos, pero siempre acaba alcanzándose a sí mismo. Giré la cabeza. Me miraba. No como profesor. No como sacerdote. Solo como hombre. Y yo sostuve su mirada una segunda de más. Ahí fue cuando todo cambió. No con palabras. No con un gesto. Solo con esa mirada que decía que él sabía. Y que yo también sabía. Al día siguiente de aquella mirada en la iglesia, encontré un papel deslizado bajo mi puerta. Una sola línea, escrita con tinta negra, ven a las 5:30, despacho 12. Nada más. Arrugué el papel, lo alisé, lo guardé en el bolsillo. Todo el día di vueltas. En misa miré al suelo. En la comida no probé bocado. A las 5:25 ya estaba delante de la puerta. Di 2 golpes secos. Dijo, pasa, con voz normal, como si fuera una cita cualquiera. Estaba sentado tras una pila de libros. Alzó la vista, señaló la silla de enfrente. Obedecí. Cerró el volumen que leía, lo apartó. Cogió otro más pequeño, encuadernado gastado, y me lo tendió. Esto quizá te ayude. Era un epistolario de monjes del desierto. Abrí al azar. Una frase subrayada, el corazón que se cierra acaba asfixiando lo que quería proteger. Cerré de golpe. No sonrió, solo me miró. Mucho rato. Hablamos primero de las clases. Del próximo comentario exegético. De todo y nada. Pero los silencios pesaban. En cada pausa parecía esperar que yo dijera algo. Yo no me atrevía. Al cabo de un rato dejó la pluma. Gabino, ¿sabes por qué te he llamado? Negué con la cabeza, demasiado rápido. Suspiró. Yo también tuve 22 años. Tuve miedo. Creí que rezar bastaría para borrarlo todo. Hizo una pausa. No borró nada. El corazón me retumbaba en los oídos. Bajé la cabeza. Siguió, más bajo. Lo que sientes no es culpa. Es verdad. Y a la verdad no se la mata ignorándola. Levanté la vista. Me miraba sin rodeos. Sin lástima, sin juicio. Solo una franqueza que me desarmaba. Abrí la boca, no salió nada. Esperó. Luego añadió, no tienes que hablar ahora. Pero si quieres, aquí estoy. No sé cuánto tiempo estuvimos así. 10 minutos, quizá 20. Él sin moverse. Yo tampoco. En un momento sentí que si no decía nada, saldría igual que había entrado, con el mismo peso. Entonces solté, con voz ronca, tengo miedo de que sea pecado. Asintió despacio. Yo también tuve miedo. Durante años. Nuevo silencio. Después, y luego entendí que el verdadero pecado era odiarme por algo que no había elegido. Ya no respiraba. Cogió el libro, lo abrió en una página marcada con un viejo punto de lectura.
Leyó en voz baja una frase de Gregorio de Nisa: el alma que ama de verdad ya no teme nada. Cerró el libro. No te pido nada, Gabino. Solo te digo que no estás solo. Sus palabras cayeron como piedra en agua quieta. Ondas por todas partes. Me levanté de golpe. No sabía dónde estaba. Él se levantó también, más despacio. Estábamos a 1 metro. Di un paso. No retrocedió. Extendí la mano, rozó su manga. No se movió. Avancé otro poco. Mi mano encontró su hombro. Sentí el calor a través de la tela. Alcé la cara. Nuestras miradas se cruzaron. Y sin pensar me incliné. Mis labios tocaron los suyos. Bruscamente, torpemente. Retrocedí enseguida, muerto de miedo. Me sujetó la muñeca. No fuerte. Solo lo justo para que me quedara. Nos miramos. Sin palabras. Acarició mi mejilla con la punta de los dedos, como quien roza una llama para ver si quema. Luego me atrajo despacio. Esta vez cerró él los ojos primero. El beso fue lento, cuidadoso. Temblábamos los dos. Cuando nos separamos respirábamos fuerte. Murmuró: ¿estás bien? Asentí, sin voz. Pasó la mano por mi pelo, una sola vez. Luego dio un paso atrás. Vete ahora. Hablaremos mañana. Salí al pasillo. Las piernas me fallaban. Caminé hasta mi celda sin ver por dónde iba. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo, espalda contra la pared. Revivía cada segundo. El miedo, el calor, el sabor de sus labios. Empecé a temblar entero. No de frío. De verdad. Por primera vez no sentía vergüenza. Sentía miedo, sí. Pero ya no vergüenza. Al día siguiente me esperó en la biblioteca a la misma hora. Ni una palabra sobre la víspera. Solo me tendió otro libro. Nos sentamos juntos. Nuestros hombros casi se tocaban. De vez en cuando las manos se rozaban al pasar las páginas. No hablábamos mucho. No hacía falta. Los silencios ya no eran muros. Eran puentes. Cada día encontrábamos una excusa para estar juntos. Un texto que comentar. Un trabajo que corregir. Una duda de teología. Pero en realidad aprendíamos otra cosa. A mirarnos de frente. A dejar que los gestos hablaran cuando las palabras se atascaban. Una noche cerró la puerta con llave. Nos besamos más tiempo. Más fuerte. Sabíamos que era peligroso. Sabíamos que estaba prohibido. Pero ya no podíamos fingir. Lo que había entre nosotros estaba demasiado vivo para volver a guardarlo en la sombra. Nunca dijimos las palabras grandes. Nunca dijimos: te quiero. No hacía falta. Cada mirada, cada roce, cada silencio compartido lo decía por nosotros. Y por primera vez en mi vida, ya no quería huir. Al día siguiente, para los demás todo siguió igual, pero para nosotros ya nada lo era. Seguíamos las clases, los oficios, las comidas. Sin embargo, en cuanto terminaba el día, sabía que encontraríamos un rato para estar juntos. A veces en la biblioteca cuando cerraba, a veces en un rincón del claustro, a veces en la sala de estudio del fondo. No necesitábamos hablar para entendernos. Una mirada en el refectorio, un libro puesto del revés, y yo ya sabía dónde ir. Entrábamos, cerrábamos la puerta con cuidado, nos sentábamos uno al lado del otro. Nos cogíamos de la mano, simplemente. Nos quedábamos allí, en silencio, escuchando los pasos en el pasillo. Cada ruido nos sobresaltaba. Si alguien hubiera entrado, todo habría terminado. Pero nunca entraba nadie. Después nos arrodillábamos y rezábamos. Un Padre Nuestro lento, en voz baja. Pedíamos fuerza para aguantar. Pedíamos perdón por nuestras debilidades. Sabíamos que lo que vivíamos no estaba permitido. Sabíamos que nos jugábamos mucho. Luego cada uno volvía a su celda. Al día siguiente repetíamos. Me juraba muchas veces que era la última.
A la mañana siguiente ya buscaba su mirada en la capilla. Habíamos intentado poner normas, no más de 2 noches por semana, nunca en las grandes fiestas. Nunca las cumplimos. Una noche de retiro, cuando todos debían quedarse en su cuarto, esperé a las 12 y caminé de puntillas hasta su pasillo. Di 3 golpecitos. ¿Abrió? Nos miramos. Nos abrazamos mucho rato. Luego me apartó con suavidad. Vuelve. Obedecí. Al cerrar mi puerta noté que subían las lágrimas. No de pena. De pura emoción. Lo peor era por la mañana. En el oficio nos poníamos lejos. Cantábamos los salmos como si nada hubiera pasado. Pero yo aún sentía el calor de su mano en la mía. Durante la oración me repetía que no estaba en paz conmigo mismo. Que engañaba a todos. Y aún así seguía. Un día el rector me llamó. Gabino, tienes cara de cansado. ¿Pasa algo? Se me paró el corazón. Dije que solo era el cansancio de los estudios. Me miró largo rato. Si necesitas hablar, aquí estoy. Estuve a punto de contarlo todo. Pensé en Elías, en lo que perderíamos los dos. Mentí. Me dejó marchar. Después de eso el miedo se hizo más grande. Intentamos alejarnos. 10 días sin cogernos de la mano. Nos evitábamos por los pasillos. En la mesa bajábamos la vista. Pero la 11ª noche me esperó detrás de la biblioteca. Temblaba. Yo también. Nos sentamos en el suelo, hombro con hombro. Lloramos sin hacer ruido. Sabíamos que no podíamos parar. Sabíamos que era más fuerte que nosotros. Vivíamos en el filo. Cada día nos decíamos que se había acabado. Cada noche nos encontrábamos. Rezábamos para tener fuerza de escoger el buen camino. Rezábamos para tener fuerza de seguir. Ya no sabíamos qué pedíamos en realidad. Solo sabíamos que no podíamos vivir el uno sin el otro. Aunque nos diera miedo. Aunque nos pesara en el pecho. Avanzábamos paso a paso, en la sombra. Una noche de septiembre, después de vísperas, me cogió del brazo en el claustro vacío. No quedaba nadie, solo el golpeteo de la lluvia en los cristales. Me llevó bajo el arco, lejos de las ventanas. Su voz era baja, casi un susurro. He pedido un año sabático. Me lo han concedido. Noté que se me retorcía el estómago. Siguió sin dejarme hablar. Me voy en octubre. No volveré. Abrí la boca, no salió nada. Me miró a los ojos. Ven conmigo. Retrocedí un paso. La palabra, conmigo, me resonaba como una campana rota. Irse. Abandonar el seminario. Abandonarlo todo. Balbuceé, ¿y tú dejas la iglesia? Se encogió de hombros. Todavía no lo sé. Pero aquí ya no puedo vivir. No así. Extendió la mano, rozó mis dedos. No te obligo a nada. Pero si te quedas, no nos veremos más. ¿Nunca? Se marchó. Sin esperar respuesta. Pasé la noche en pie, dando vueltas en la celda como un animal enjaulado. Los días siguientes no se acercó. Ni una mirada en misa, ni una palabra en la mesa. Actuaba como si yo no existiera. Yo lo buscaba por todas partes. Pasaba 10 veces por delante de su despacho, espiaba su silueta en los pasillos. Nada. Me dejaba solo con la decisión. Cuanto más callaba, más subía el pánico. Me veía quedándome allí, sin él, siguiendo los oficios, las clases, los silencios. Me veía envejeciendo entre aquellos muros, solo con mis mentiras. La idea me revolvía las tripas. Una noche no aguanté más. Llamé a su puerta a la 1 de la madrugada. Abrió al instante, como si me esperara. Entré, cerré. Si me voy, lo pierdo todo. Familia, estudios, la ordenación. Asintió. Yo también lo pierdo todo. Casi grité, ¿entonces por qué me lo pides? Respondió tranquilo, porque quedarnos es morirse un poco más cada día. Lloré.
por primera vez delante de él. Me abrazó sin decir nada. Estuvimos así hasta el amanecer. Después intenté retomar la vida normal. Pero todo sonaba a falso. Las oraciones resonaban huecas. Las clases me pasaban por encima. Una mañana, durante la meditación, me sorprendí contando los días que quedaban para su marcha. 20, 15, 10. Cada número me apretaba la garganta. Discutía conmigo mismo. Si me iba, era un cobarde, un traidor, un mal hijo. Si me quedaba, era un mentiroso, un hipócrita, un muerto en vida. No había solución buena. Solo dos formas de sufrir. Una semana antes, me deslizó un papel en la comida. Una dirección en Logroño, un número de tren, una hora. Nada más. Guardé el papel en el bolsillo como si quemara. Esa noche hice la maleta. Luego la deshice. Luego la rehice. Lloré, recé, maldije a Dios, maldije a Elías, me maldije a mí mismo. A las 4 de la mañana lo guardé todo en el armario. Había decidido quedarme. Al día siguiente lo crucé en la escalera. Ya llevaba el abrigo de paisano. Me miró un segundo. Sin enfado. Solo una tristeza inmensa. Asintió, como diciendo, lo entiendo. Pasó de largo. Sentí que algo se rompía dentro. Corrí a mi celda, saqué la maleta, tiré la ropa a lo loco. 2 camisas, un jersey, el breviario, mi cuaderno. Escribí una nota al rector, asunto familiar urgente. Nada más. Dejé la llave en la puerta. Aquel amanecer de octubre eran las 6. La estación estaba a 20 minutos andando. Caminé deprisa, la maleta golpeaba mi pierna. Temía que ya se hubiera ido. Temía que aún estuviera. Al cruzar la verja no miré atrás. En el andén estaba, con una mochila negra, las manos en los bolsillos. Me vio. No sonrió. Solo abrió los brazos. Me lancé dentro. El tren entró en la estación. Subimos sin hablar. En el vagón nos sentamos frente a frente. El revisor picó los billetes. El tren arrancó. Miré por la ventana. El seminario desaparecía tras los árboles. Noté que subían las lágrimas. Elías tomó mi mano, la apretó fuerte. No la retiré. No dijimos una palabra en todo el viaje. No hacía falta. Acabábamos de dejarlo todo. Acabábamos de elegir vivir. El primer domingo de noviembre cogí el tren para ir a casa de mis padres. Tenía 26 años, una mochila con 3 jerseys y una frase que me daba vueltas en la cabeza desde hacía 15 días. Se lo iba a decir. No todo, no los detalles, solo lo esencial, amaba a un hombre y vivía con él. Lo había ensayado delante del espejo del baño hasta marearme. Cada vez me temblaba la voz. Cada vez borraba y empezaba de nuevo. El tren llegó a las 10:42. Mi padre me esperaba en el aparcamiento de la estación de Soria, como siempre. Me dio la mano, cogió la mochila, habló del tiempo y del huerto. Mi madre había hecho cordero asado. Todo era normal. Demasiado normal. Durante la comida apenas toqué el plato. Ellos hablaban del vecino que había vendido la casa, de la prima que se casaba. Yo contaba las cucharadas de patata. Cuando sirvieron el café dejé la taza. Tengo que hablaros. Mi padre frunció el ceño. Mi madre sonrió, pensando que iba a anunciar un trabajo o un traslado. Respiré hondo. Vivo con alguien. Mi madre asintió, contenta. ¿Una chica? Negué con la cabeza. No un hombre. El silencio cayó de golpe. Se oía el reloj de la cocina. Mi padre dejó la cucharilla despacio. ¿Es broma? Dije que no. Se levantó, empujó la silla, salió al patio. La puerta dio un portazo. Mi madre se quedó tiesa, con la boca abierta. Seguí, con la garganta cerrada. Lo quiero. Llevamos un año juntos. No quería mentiros más. No gritó.
Ni siquiera lloró de inmediato. Solo miró su taza. Pero, ¿y la iglesia? Me encogí de hombros. Dejé el seminario. Palideció. Tu padre lo va a llevar mal. Lo sabía. Se oyó arrancar el cortacésped fuera. En noviembre. Mi madre acabó alzando la vista. ¿Estás feliz? Asentí. Tomó mi mano, la apretó fuerte. Pues ya es algo. No dijo más. Terminamos el café en silencio. Al irme me besó en la frente, como cuando era pequeño. Mi padre no salió a despedirse. En el tren de vuelta lloré sin ruido. No porque lo hubieran tomado mal, sino porque había saltado. Había dicho las palabras. Ya no había red, pero estaba vivo. Elías esperó todavía 2 años. Solo le quedaba su hermana. Sus padres habían muerto hacía tiempo. La invitó a cenar un viernes. Lo preparó todo, el cocido que le gustaba, el Rioja que bebía. También había ensayado, aunque menos que yo. Me avisó, si se va, se va. Cuando llegó, empezó hablando de cualquier cosa. Al postre dejó el tenedor. Tengo a alguien en mi vida. Es un hombre. Ella se rió, pensando que era broma. Repitió, tranquilo. Palideció. ¿Te estás burlando? Dijo que no. Se levantó, cogió el bolso. Mientes. Siempre fuiste raro, pero esto. Cerró de un portazo. Me llamó 2 minutos después. No lloró. Solo dijo, se acabó. Al día siguiente intentó llamarla. No contestó. Le mandó un mensaje. Leído, sin respuesta. Una semana después recibió una carta. Una sola frase, no me escribas nunca más. La guardó en una caja, sin una palabra. Yo quise ir a verla, explicarle. Me detuvo. Ha elegido. Déjalo. Le dolió más que a mi padre. Porque no le quedaba nadie más. Nos abrazamos fuerte esa noche. No hablamos mucho. Sabíamos lo que costaba decir la verdad. También sabíamos que valía todo. A mis padres los vi en Navidad. Mi padre me dio la mano, tieso. Mi madre me abrazó. Poco a poco los silencios pesaron menos. La hermana de Elías nunca volvió a llamar. Pero nosotros habíamos decidido una cosa, nunca más escondernos. Nunca más mentir para que nos aceptaran. Pagaríamos el precio, pero andaríamos con la cabeza alta. Decir las palabras fue como abrir una puerta que llevábamos cerrada desde niños. Detrás no había monstruos. Solo la vida que por fin empezaba. Encontramos el piso por un papelito en el tablón de la panadería de la calle San Vicente, en Logroño. 2 habitaciones en un tercero, sin ascensor. El casero solo pidió 1 mes de fianza y ninguna pregunta. Firmamos el contrato al día siguiente. Yo aún tenía los ahorros del seminario, Elías había cobido la indemnización por salida voluntaria. Alcanzaba para 3 meses. Después tendría que buscar trabajo sí o sí. La primera noche dormimos en un colchón hinchable. No teníamos nada más. Al día siguiente trajimos una mesa de Cáritas, 2 sillas que no pegaban ni con cola, un sofá que olía a perro mojado. Elías lo fregó todo con vinagre. Yo compré cortinas baratas en el Chino. Las colgamos con chinchetas. Por las noches comíamos macarrones con aceite mientras veíamos la tele del vecino por la ventana abierta. Nos reíamos como críos. Elías cocinaba. Sacaba oro de 3 ingredientes. Una vez hizo un guiso con sobras de pollo y un culín de nata que parecía de restaurante. Yo fregaba cantando desafinado. Discutíamos por ver quién guardaba la compra. Era una tontería, pero era nuestra vida. Por las mañanas él se levantaba antes, ponía café. Yo me quedaba 5 minutos más en la cama mirándolo moverse por la cocina. Pensaba que eso era la felicidad. Pero había días duros. Elías salía poco. Se ponía gorra aunque fuera a comprar el pan, como si fuera a toparse con un excompañero en cada esquina. Una vez, en el mercado de San Blas, creyó ver a un seminarista.
Dio media vuelta tan rápido que tiró un puesto de manzanas. Corrimos hasta la parada del bus. En el autobús le temblaban las manos. Si me reconocen. Le cogí la mano. Estamos lejos ya. Asentía, pero yo veía que aún no se lo creía del todo. Yo pasaba el día mandando currículos. Librerías, mediateca, herbolarios, cualquier cosa que no pidiera 10 años de experiencia. Encadenaba entrevistas. Me preguntaban por qué había dejado los estudios. Motivos personales. Algunos fruncían el ceño. Otros iban directos. ¿Estuviste en el seminario? Decía que sí. Ahí se acababa la charla. Llegaba a casa, me tiraba en el sofá, miraba el techo. Elías me hacía un té, se sentaba al lado. ¿Llegará? Yo me encogía de hombros. ¿Y si nunca soy suficiente? Me miraba serio. Para mí ya lo eres. Lo demás vendrá. Una noche exploté. 3 negativas el mismo día. Entré dando un portazo. No valgo para nada. Dejó la espumadera, vino. Vales para hacerme sonreír cada día. Eso cuenta. Lloré como un tonto. Me abrazó, dejó que le mojara el jersey. Luego cenamos huevos fritos en silencio. Y nos reímos porque le había echado demasiada sal. En diciembre conseguí media jornada en la biblioteca municipal. Ordenar libros, atender al público. No era el sueño, pero era un sueldo. El primer día me puse la camisa menos arrugada. Elías me esperó fuera con un bocadillo. Al salir me aplaudió como si hubiera ganado un premio. Lo celebramos con una botella de sidra de 2 euros. Brindamos en el balcón, envueltos en la misma manta. Salíamos cada vez menos. Pedíamos pizza a domicilio, veíamos series hasta las tantas. Discutíamos por elegir película. Nos reconciliábamos cogidos de la mano en el sofá. Una vez intentamos ir al cine. A los 20 minutos Elías se agobió porque un señor se parecía a un cura. Nos fuimos antes del final. Terminamos la peli en casa, acurrucados. Estaba mejor. Por las noches hablábamos de todo. De lo que haríamos el verano que viene. De la ciudad que quizá visitaríamos. Del ficus que se nos moría otra vez. Contábamos los céntimos para la compra. Nos acostábamos pronto porque el despertador sonaba a las 6:30. Nos levantábamos, café, que tengas buen día. Y cada mañana, al salir, me giraba en la puerta. Él estaba allí, en pijama, sonriendo. Pensaba que había dejado todo por eso. Y que no me arrepentía de nada. Por primera vez vivía. No solo respiraba esperando lo siguiente. ¿Bebía? 3 años ya. Lo dice el calendario del frigorífico y el contrato que renovamos el mes pasado. Lo celebramos un sábado con pizza casera y una botella de vino de la tierra. Nada más, pero reímos como si nos hubiera tocado la lotería. De la iglesia ya no hablamos. La palabra ni aparece. Si sale un cura en la tele, cambiamos de canal sin decir nada. Está guardado en una caja que nunca abrimos. Por las mañanas salgo a la biblioteca a las 8. Elías trabaja desde casa dando clases de latín por internet. Corrige exámenes, graba vídeos, contesta a los alumnos. Nos cruzamos a mediodía para un bocadillo rápido. Nos contamos el día como cualquiera. Él se queja porque un crío confundió a César con Cicerón. Yo me quejo porque una señora devolvió un libro empapado. Reímos, nos burlamos, discutimos por ver quién friega. Ahora hablamos de viajes. Apartamos 50 euros al mes en un sobre que dice, Galicia. Ya tenemos el billete de tren a Santiago para junio. Alquilaremos un coche pequeño y bajaremos hasta Finisterre. Él quiere ver la catedral, yo solo quiero comer pulpo hasta reventar. Miramos fotos en la red, apuntamos mesones, nos peleamos por la ruta. Peleas tontas que siempre acaban en abrazo. Leemos mucho. Por las noches nos sentamos en el sofá, cada uno con su libro. A veces cambiamos. Él me descubrió a Yourcenar, yo le pasé a Ken Follett. Subrayamos frases, nos las leemos en voz alta.
Hasta empezamos un cuaderno compartido con citas. La última la escribió él: la felicidad es cuando el tiempo se olvida de pasar. Nos enfadamos, claro. Por la basura sin bajar, por la pasta de dientes sin tapar, por la manta tirada hacia un lado. Una noche nos gritamos porque se le olvidó comprar leche. Di un portazo al baño. 10 minutos después llamó suave. Abre, he hecho té. Bebimos callados y luego nos reímos de lo idiotas que éramos. No somos perfectos. Estamos vivos. El rechazo dejó cicatrices. Mi padre me llama 2 veces al año, cumpleaños y Navidad. Hablamos del tiempo. Mi madre manda paquetes con rosquillas. La hermana de Elías nunca dio señal. Escribimos una carta, la rompimos. Entendimos que algunas puertas se cierran para siempre. Duele, pero ya no pasamos las noches esperando una llamada que no llega. El amor lo reconstruyó todo. Tenemos balcón con 3 macetas de albahaca que por fin sobreviven. El frigorífico lleno de imanes de fines de semana en Comillas o en Laredo. Fotos enmarcadas, nosotros 2 frente al mar, en un rastro, dormidos en el sofá. Proyectos: un gato el año que viene, quizá un huerto urbano, quizá un día una casita con terreno. Hay paz entre nosotros. Solidez. Ya no necesitamos demostrarnos nada. Nos cogemos de la mano por la calle sin mirar quién pasa. Decimos, mi pareja, sin bajar la voz. Votamos, pagamos impuestos, hacemos la compra como todo el mundo. Nos hemos convertido en una pareja normal. Y eso es la mayor victoria. Si me hubieran dicho a los 22 que a los 30 estaría aquí, feliz, con un hombre que me hace reír cada día, habría llorado de alegría. Crucé silencios, mentiras, portazos, insultos. Perdí a gente que quería. Pero gané algo inmenso, a mí mismo. Sé quién soy. Ya no me da miedo decirlo. Ya no me avergüenzo de quererlo. Y si tuviera que volver a hacerlo, firmaría mañana. Porque lo que hemos construido, a base de paciencia, enfados y risas, es más fuerte que todo lo que dejamos atrás. Es una vida. La mía. La nuestra.